Manos de Madián por 7 años, versículo 2, que dice el versículo 2 de Jueces capítulo 6, versículo 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Versículo 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, mire acá, ¿qué es lo que había hecho Israel? Había sembrado. Era el momento de cosechar. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Y subían y ¿a qué venían? Atacaban. ¿Le ha pasado a usted? Hay gente que testifica esto. Solo recibe el pago de su mensualidad y se le enferman los niños. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay un espíritu demoníaco que está llegando. A alguien no bendijo. En ese momento, alguien llega o alguien se enfermó en la familia, o un accidente, o una crisis. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es lo que pasaba acá. Cuando los israelitas iban a cosechar, ahí aparecían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente para atacarlos. Versículo 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Qué estaba pasando? Los israelitas no tenían nada que comer. Hay gente que recibe el pago, recibe vendió en su negocio, en su empresa algo, y la venta de ese día llegó un espíritu demoníaco y se la robó, y después dice: no tengo ni para comer. ¿Le suena familiar eso? ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Entonces no les quedaba nada para comer. Entonces el pueblo judío, el pueblo israelita, hicieron cuevas. ¿Para qué hicieron cuevas? Lugares fortificados para esconder la cosecha. ¿Me están entendiendo? Le voy a decir esto que el otro día, en estos días después de que lo enseñé el martes, el Señor me lo dio. Cuando una señal de que usted tiene en su casa un espíritu madianita es cuando usted empieza a esconder las cosas. Usted lo fomenta, usted lo fortalece. ¿Cómo así, pastor? Usted anda escondiendo la comida. Usted anda escondiendo el dinero. No se lo mete ya aquí, las doñas se lo meten acá. Otras se lo meten en otro lado. Por eso es que hay veces que huele feo. Hay gente que lo mete bajo la almohada, debajo del colchón. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Mi pueblo perece, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. ¿Por qué está pasando esta cosa? Porque esos espíritus demoníacos llegan por dos cosas. Número uno, por hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y número dos, por desobediencia. Versículo 5, ¿qué dice el versículo 5? Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, mire, como langostas. Y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. O sea, arrasaban con todo lo que encontraban en el camino. Dejaban un desastre. Versículo 6. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué hizo los hijos de Israel? Clamaron. ¿Quiénes dicen que clamaron? Vamos, dígalo. ¿Quiénes dicen que clamaron? Los hijos de Israel. ¿Por qué dicen los hijos de Israel? No dice el pueblo de Israel. Porque normalmente el pueblo no tiene revelación de que son hijos. Entonces no se sienten con el derecho de orar. No se sienten con el derecho de clamar. Cuando usted sabe que usted es un hijo, usted clama, usted pide,
usted ora, usted busca. Entonces dice que los hijos de Israel fueron los que clamaron. No dice que fue el pueblo, fueron los hijos los que tenían la revelación de que Jehová era su Abba, su Padre. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros acá? Estamos viendo que ellos clamaron, pero que estaban empobrecidos. Mire lo que sucede. Después de estar en bonanza, después de tener tantos carros, camellos, tenían casas, tenían cosechas, tenían tanto que sembraban, tanta abundancia, los hizo que se olvidaran de Dios. Cuando se olvidaron de Dios, empezaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios y empezaron a desobedecerlo. Eso trajo como consecuencia que los madianitas vinieran y los empobrecieran y los dejaran devastados, en quiebra. ¿Por qué? Porque dos cosas, diga conmigo, hicieron lo malo delante de Dios. Y dos, desobedecieron. Usted quiere, la maldición nunca llega sin causa. La maldición siempre hay algo que la trae. ¿Me entendieron? ¿Están acá? Vamos a leer lo que dice Proverbios. Proverbios dice que la maldición nunca llega sin causa. La maldición siempre llega porque alguien lo atrae, alguien lo invita, alguien desobedece, alguien es el que lo provoca. ¿Están acá? Dígale al que está a su lado, la maldición no llega sola. No, pero dígaselo fuerte. La maldición no llega sola. Ahí está Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Cuando llegaban los madianitas, cuando llega todo espíritu de pobreza, cuando llega un espíritu y le roba a usted el crecimiento, le roba a usted la prosperidad, le roba a usted la cosecha, es porque usted algo hizo mal delante de Dios. La maldición nunca llega porque tiene que llegar. Mírenme acá, el diablo no llega a menos que alguien lo invite. No me escucharon. El diablo solamente llega cuando alguien lo invita. Y el rey Salomón escribe acá que la maldición nunca, escuche la palabra que usa, nunca llega sin causa. O sea, usted no puede decir, ay, ¿por qué me sucedió esto? No, algo está mal, algo hemos hecho mal delante de Dios. En alguna área desobedecimos al Señor. ¿Me están entendiendo? Vemos nosotros lo siguiente. Dios siempre busca a uno. Dígale al que está a su lado, Dios siempre busca a uno. Dios no necesita cientos de miles. Dios visita a uno. Y con uno puede salvar una familia, con uno puede salvar una ciudad, con uno puede salvar una nación. ¿Me están entendiendo? Uno. Jueces capítulo 6, versículo 11. ¿Qué es lo que sucede en Jueces capítulo 6, versículo 11? Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Vamos, diga que estaba haciendo Gedeón. Estaba durmiendo, estaba en las redes sociales. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Trabajando. Dios, yo veo esa particularidad y veo ese patrón en Dios. Cuando Moisés tuvo ese encuentro sobrenatural con Dios, estaba trabajando para su suegro Jetro. Cuando David, Dios lo ungió para ser rey, estaba trabajando para su papá, cuidando, apacentando las ovejas. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que dice, es que yo paso muy ocupado, es que yo paso trabajando. Si es que Dios nunca llamó a ningún zángano. Dios siempre llama a gente que trabaja. ¿Cómo estaba Gedeón? Sacudiendo el trigo. Le decía a la gente en el tabernáculo el martes, el trigo
ese trabajo de sacudir el trigo y todo eso lo hacían los bueyes. Pero como atrás leímos que los dejaban sin bueyes, sin ovejas y sin asnos, Gedeón estaba haciendo el trabajo de un buey. ¿Cómo así, pastor? Cuando somos desobedientes, cuando hacemos lo malo ante los ojos de Dios, nos va a tocar hacer trabajos que no es a nosotros que nos corresponde. ¿Sabe qué estaba haciendo Gedeón? Ponían una piedra. ¿Qué pasa con mi micrófono? Ponían una piedra de molino, era gigante, más grande que el círculo de ese logo que está ahí, sobre una plancha, sobre algo parejo, y echaban el trigo, y había un buey que lo amarraban, le ponían un yugo, y el buey empezaba a girar alrededor de la piedra. ¿Qué era lo que estaba haciendo el buey? Moliendo el trigo. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Haciendo el trabajo que le tocaba hacer a un animal, haciendo el trabajo que le tocaba hacer a un buey. ¿Conoce algún buey usted que está haciendo el trabajo de otro que no es el de él? ¿Por qué le está haciendo ese trabajo que no es el de él? Por desobediente, por no hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. ¡Qué silencio! Él está ahí sacudiendo el trigo en su lagar para esconderlo de los madianitas. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció. ¿A quién visita el Señor? A los que trabajan. Hay gente que está esperando que Dios lo visite, que Dios le llegue. Si usted es un ocioso, un rayo en seco que le va a caer. Dios visita a los que trabajan. Dígale que está a su lado, a los que trabajan es que Dios visita. Mire, yo miré que un montón ahí no dijeron nada porque se quedaron callados. Se le apareció, dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. 13. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros. Ojo, mírenme acá. Miren lo que contesta Gedeón al ángel de Jehová. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? O sea, ellos saben que cuando la presencia de Dios está en una nación, en un pueblo, en una familia, en una persona, nadie le puede robar. No me entendieron. Es que ellos saben que cuando la presencia de Dios está en una persona, está en una familia, está en un lugar, no es posible que ahí hayan robos. Entonces él dice: ¿por qué nos ha sobrevenido esto que vienen y nos roban? ¿Por qué estamos con miedo? ¿Por qué tenemos que estar encerrando, escondiendo, enterrando la cosecha? ¿Y dónde? Dice el versículo 13, digamos. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. ¿Qué estaba pasando? Ellos sabían que Dios no estaba con ellos. Ellos sabían que Dios los había desamparado. Pero ojo, no dicen por qué los ha desamparado. Y normalmente nosotros nos sucede. Nosotros decimos: no, si Dios no me contesta, si Dios no me responde, si Dios a mí no me bendice, yo no sé por qué será. No, mire, déjese de hipocresía, usted sí sabe. Lo que pasa es que usted no lo quiere reconocer. Él está queriéndole. ¿Qué es lo que está haciendo Gedeón acá? Gedeón reconoce que cuando la presencia de Dios está con ellos, no le pueden hacer lo que les están haciendo, no les puede pasar lo que les está pasando. Y ellos habían recibido de sus padres el testimonio de que la mano de Jehová los había librado de Egipto. Y los madianitas no eran tan poderosos como la gente de Egipto, el faraón y los egipcios. ¿Me están entendiendo? Entonces, versículo 14, ¿qué dice? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? 15.
Entonces le respondió: ah, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El típico cristiano que cuando hace lo malo delante de Dios o es desobediente delante de Dios y le va mal, dice que Dios lo abandonó, pero no dice por qué. Y cuando Dios le dice que vaya y pelee, que vaya y haga, dice: no, yo no soy capaz, yo no puedo, yo no voy a poder hacerlo. Están acá ustedes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos a un hombre llamado Gedeón. ¿Qué significa el nombre de Gedeón? Significa guerrero poderoso. Por eso es que el ángel de Jehová, cuando se le aparece, le dice: varón esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en Gedeón estaba ese guerrero. Dentro de Gedeón, dentro de ese miedoso, dentro de ese que estaba haciendo algo que no le correspondía a él hacerlo, dentro de ese hombre miedoso, inseguro, ahí había un guerrero, ahí había un poderoso guerrero. ¿Me están entendiendo? Ese es el significado de Gedeón. Gedeón era hijo de Joás. Joás significa adoración a Jehová. Pero su papá, ahora lo vemos en Jueces capítulo 6, versículo 25. Jueces 6, 25. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver que su papá, a pesar de que el nombre que tenía era muy bonito, adoración a Jehová, él estaba adorando y sirviendo a otros dioses paganos. Aconteció que la misma noche que le dijo Jehová: toma un toro, y mire, ahí está: derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Mire, derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera. Se llamaba Joás adoración a Jehová, pero él estaba adorando a Acera y a Baal. ¿Quiénes son Baal y Acera? Eran dioses falsos, paganos, de la fertilidad y de la fecundidad. Y estaba pobre la familia de Gedeón. ¿Por qué? Porque estaban adorando a un Dios que no era el Dios verdadero. ¿Qué tenemos gente hoy? Tenemos gente que lo que están haciendo es viviendo una vida religiosa, pero no una vida de adoración, no una vida genuina de adoración. ¿Están acá? Gedeón era descendiente de la tribu de Manasés. Era el último hijo de Jonás. Era miedoso. Él era un miedoso. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos que tenía un papá que no adoraba a Jehová, adoraba a Baal y adoraba a Acera. Ojo. Pero el papá de Gedeón, Joás, era un israelita, adorando a otros dioses. Joás fue el que le enseñó a Gedeón, porque atrás lo dice, sus padres les contaron a ellos que Jehová los libró de la mano de Faraón y del pueblo egipcio. Nuestros padres, ¿dónde está Jehová? Este Joás, el papá de Gedeón, le había testificado a sus hijos que Jehová los había librado, pero él estaba adorando a otros dioses. No sé si me doy a entender. ¿Qué le quiero decir con esto? Que es muy probable que usted sepa que Dios es Dios vivo, que Dios es real, pero puede ser que usted tenga en el lugar que le pertenece a Dios, usted puede estar adorando a otro Dios. ¿Cómo así, pastor? Usted puede estar adorando su dinero, su trabajo, su familia, su marido, sus hijos, su esposo, su esposa, sus padres. ¿Me entendieron? Este hombre, Joás, había edificado un altar a Baal y un altar a Acera.
Y quien se le presenta a Gedeón es Jehová, no es Acera ni Baal. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Gedeón? ¿Qué es lo que usted ve que nosotros debemos de hacer para nosotros ser liberados de la maldición de que Dios nos entregue? Si Dios los entregó en las manos de los madianitas, ¿quién a usted lo puede liberar? ¿Quién a nosotros nos puede liberar? Porque allá dijo que Jehová los entregó por 7 años en las manos de los madianitas. No dice el diablo. Fue Jehová, los agarró y se los entregó a los madianitas. Hagan lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque el pueblo israelita era un pueblo ingrato, malagradecido, que viendo que Dios los liberó de las manos de Faraón, que viendo que Dios los prosperó, que viendo que Dios les dio una tierra que fluía leche y miel, que Dios les expandió, los metió en un lugar de que sembraban, y los racimos de las uvas, era tan bendecida esa tierra que los racimos de uva tenían que cargarlo entre 2 personas, entre 2 hombres. No sé si me están entendiendo. O sea, para que usted tenga una idea de la tierra que Jehová les había dado para que ellos vivieran. El racimo de uvas que usted agarra con una mano, tenían que cargarlo entre 2 hombres, porque era demasiado grande. Ese es el Dios. Pero ellos se olvidaron. Cuando se olvidaron de la bondad de Dios, cuando se olvidaron de la presencia de Dios, cuando se olvidaron que Dios había sido fiel, cuando se olvidaron que Dios los había protegido y los había prosperado, a Dios no le quedó otra que entregarlos en las manos de Madián para que fueran quebrantados. ¿Me entiende? Hay gente, nosotros somos así. Yo he visto gente que viene a la iglesia solo cuando tiene crisis, solo cuando están enfermos, solo cuando están endeudados, solo cuando están en problemas difíciles, cuando una tragedia vino a la familia. Salen de ese bache, salen de esa tragedia, salen de esa crisis y se vuelven a olvidar de Dios. Por eso es que Dios los entregó, no es el diablo. Dios los agarró y los entregó en las manos de los madianitas para que hiciera pedazo ese pueblo. ¿Por qué? Porque era un pueblo duro de corazón, era un pueblo ingrato. Usted va a ver la gente ingrata como pelota rebotar de una crisis. Sale de una crisis, entra otra crisis. Salen de una escasez, entran en otra escasez. Salen de una enfermedad, entran en otra enfermedad. Se le murió uno, se le muere el otro, cae enfermo el otro. ¿Por qué? Porque hay demasiada dureza de corazón. Entonces Dios tiene que entregarlo. 7 años. 7 años, no 1, 7. ¿Quién de ustedes quiere ese proceso? Pero yo le garantizo que hay gente que tiene más de 7 años. Están siendo atacados por los madianitas y está feliz y cómodo ya. Ese es el problema. El problema es familiarizarnos con ese tipo de cosas. Hasta usted ya sabe, y hasta hay gente que hasta lo comenta y dice: yo sé que cuando me viene el pago el fin de mes, yo ya sé que a alguno de estos güeros le va a dar diarrea. Yo ya sé que se va a arruinar el carro. Se va a arruinar algo de la refrigeradora. Yo sé que alguien va a tener un accidente. Ya saben, pero están cómodos. No sé si me entendió. El problema es el estar cómodo con la crisis, el estar cómodo con la adicción, el estar cómodo con el pecado. Esto yo sé que esto ofende, pero no importa, tengo que decírselo. Si usted está en fornicación y tiene años en fornicación, pero usted ya está cómodo con ese demonio en su casa, no hace nada por arreglar su vida. Cristo viene y usted se queda. No porque yo diga, porque yo no tengo la llave del reino, la tiene Pedro.
Pero la Biblia dice que los fornicarios no entrarán, los adúlteros no entrarán, los borrachos no entrarán, los afeminados no entrarán, los brujos no entrarán, los homicidas no entrarán, los rebeldes no entrarán. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero usted ya está cómodo siendo un murmurador chismoso. Usted ya está cómodo con el adulterio. Usted ya está cómodo con el guaro y la marihuana. Usted ya está cómodo en esa silla con el fundido caliente. Después de pudiendo ser ya maestro, dijo Pablo, pudiendo ya ser parte del liderazgo, parte de la solución, sigue usted siendo parte, no del problema, de los que crean problemas, que es la mayor desgracia. Usted, en vez de ser parte de la solución, sigue siendo el que no hace ni deja hacer, los que no entran, ni dejan entrar a otros. ¿Están acá? Ese es el problema. Se olvidaron de Dios, fueron tan tontos que se olvidaron de Dios, del Dios que los liberó, del Dios que los prosperó, del Dios que fue fiel, del Dios que estuvo con ellos, que se hicieron de otros dioses. No sé si me entienden. Conociendo al Dios verdadero, y en vez de seguirlo, agradecerlo, honrarlo, no, le dieron espalda y adoraron a otros dioses. ¿Serán? Por eso es que dice la palabra que Dios se arrepintió de habernos creado a nosotros. Porque el ser humano es bárbaro. ¿Cuántos de ustedes han visto que Dios los ha sanado? Pero usted, en vez de servirle a Dios, sigue: ay, mi niña, yo por mi niña no vengo. Por mi niña. O sea que los hijos que Dios te dio te sirven de tropiezo. O sea, no sirves a Dios, no te comprometes más por ese pedazo de carne llamado marido. O sea que tú amas más a tu marido que a Dios. O sea que Dios es tu marido es tu Dios. Pues sí. Porque si yo amo más a Dios, mire, yo estuve 3 años solo. 3 años solo. Después de haber tenido a la mamá de Joseph por 4 años. Estuve 3 años solo, consagrado a Dios, buscando a Dios, haciendo la voluntad de Dios. A mí ninguno de estos muchachos solteros me puede decir que no se puede ser soltero en santidad. Se puede, claro que sí. Si el apóstol Pablo dice: mejor le es al hombre quedarse solo. Lo dice. Claro. Pero muchas veces nosotros hemos visto la mano de Dios, hemos visto la provisión de Dios, hemos visto la respuesta de Dios, y le damos la espalda y ponemos en el trono que teníamos al Señor, levantamos un trono al marido, a la mujer, a los hijos, al papá, al trabajo, al negocio, al dinero. Por eso es que Dios los entregó en las manos de los madianitas. Porque prefirieron ser ingratos, prefirieron darle la espalda a Dios y adorar a Dios es falso, que adorarlo y servirlo a Él. Así estamos nosotros. La gente prefiere ir a dejar todo su salario a la cantina que traer los diezmos a la iglesia. La gente prefiere ir a dejarle todo a la bruja para tener al marido bien guacaleado y con agua de calzón, que traer las ofrendas y hacer un voto delante de Dios para que Dios cambie ese bojote de carne. Sí. Ustedes se ríen, pero es cierto. Ustedes creen más en dioses paganos, diabólicos, perversos, demoníacos. Yo tengo testimonios aquí, yo lo he visto. Yo vi mujeres venir al Señor y venir todas las madrugadas, 4 de la mañana. Algunas venían hasta las 3:45 y se iban a las 6:30, después de que limpiaban los mocos y las vomitadas del piso, para que Dios les restaurara su vida, para que Dios les hiciera restauración en su matrimonio. Dios les restauró el matrimonio y se olvidaron de Dios. Se casaron, los casé y se olvidaron de Dios.
malagradecidos. Por eso están ahora en manos de Madián, por ingratos. Y no van a salir hasta que clamen a Dios. Dice que los hijos de Israel clamaron a Dios. Hasta que clamaron, Dios hizo algo. Hasta que usted se harta de estar, que el diablo le esté atacando su finanza, los hijos, la familia, su salud, hasta ahí Dios va a intervenir a favor suyo.